Muchas gracias de nuevo al doctor Bruno y gracias por la paciencia de los que están en la sala, incluso de los que repiten con respecto a esta mañana. Quizá merecerían una medalla o algo, habría que pensarlo. En fin, se haga como se haga, por tierra, mar o aire, con los viejos periódicos, si es que existen dentro de unos años, que espero y confío que sí, o con todas las posibilidades que hoy nos ofrecen las redes, la información de salud ha de atenerse a los mismos principios a los que debe atenerse cualquier otro periodismo. Es decir, actualidad, novedad, credibilidad, objetividad, relevancia, contenido, contextualización, certeza, selección, explicación, verdad, precisión, etc. Ha de tener, además de todo esto, algunas cautelas que le distinguen de cualquier otra información. Y esto, insisto, debe quedar claro, sea cual sea el soporte en el que viaje esta información. Sean periódicos o sean podcasts, porque nuestro negocio no es vender periódicos, nuestro negocio es vender información. Por supuesto, el vehículo en el que viaja la información es importante, la herramienta, claro que juega su papel, pero lo importante es la cabeza y la mano que mueve la herramienta. El valor se lo da la cabeza. La misma herramienta en unas manos o en otras hace cosas muy distintas. Lo que Rafael Nadal puede hacer con una raqueta de tenis es bien distinto de lo que yo puedo hacer con la misma raqueta de tenis. Y es importante, de todas formas, hacer algunos planteamientos previos antes de ponerse a manejar esa herramienta, porque si todos los periodistas han de basarse en el rigor, nunca en el rigor mortis, en el periodismo sobre salud eso cobra una importancia capital. Ninguna información es leída con tanta avidez por los lectores como la información sobre salud. Si se trata de un asunto que le resulta próximo y este le resulta extraordinariamente próximo, es un asunto que les concierne, pero sobre todo en el que están implicados. Y en pocos asuntos está tan implicado. Y ya sabemos la diferencia entre estar concernido y estar implicado. En un plato de huevos fritos con jamón, el cerdo se implica y la gallina está concernida. Por eso insisto, los periodistas que informen de salud deben tener en cuenta algunas cautelas más que el resto de los colegas. Por ejemplo, con frecuencia, la información de salud es una información acrítica en la que cualquier cosa que salga de un laboratorio es una verdad revelada. Pasamos, por ejemplo, del in vitro al ratón y del ratón al humano, haciendo piruetas sin sentido y sin hacer lo más importante que debe hacer un periodista, es decir, contrastar la información, contextualizarla y contrastarla. Permítanme comenzar con algunos datos sobre esta necesidad de escepticismo. Primero, un grupo de investigadores intentó replicar 100 estudios de psicología publicadas todas ellas en revistas revisadas por pares. Solo pudieron confirmar 39. Y segundo, en marzo del 2015, la revista británica Biomed Central se retractó de 43 artículos en los que se habían producido movimientos para, comillas, influir positivamente en las conclusiones de la revisión por pares, sugiriendo revisores ficticios. Si alguien tiene más curiosidad sobre este asunto, les recomiendo un artículo fantástico de Paul Reaburt publicado en Nieman Reports. Nosotros, en la Asociación Española de Comunicación Científica, hicimos una traducción al español y lo tenemos colgado en nuestra página web. Se llama, si googlean, lo que todos los periodistas deberían saber sobre ciencia, lo encontrarán, yo creo que es muy ilustrativo. Más, hace muy pocas semanas, la revista Science anunciaba que la Organización Holandesa de Investigación Científica lanzaba un programa piloto dotado con 3 millones de euros para repetir y replicar estudios, sobre todo en el ámbito de la salud. Según Daniel Lakens, de la Universidad de Eindhoven, que dirigía el estudio, esto nos hará cambiar algunas directrices y permitirá dormir mejor a algunos autores. Es decir, seamos periodistas, seamos escépticos, contrastemos las fuentes y no demos nada por supuesto. Aunque luego matizaremos esto, lo de no dar nada por supuesto no significa cuestionar la ley de la gravedad o la tabla periódica, como decía esta mañana, ni desde luego otorgar la misma credibilidad a todo lo que se lea sin tener ninguna consideración sobre las diferencias entre las fuentes. Escepticismo, sí, pero sin olvidar el sentido común. Por eso,
Para hacer bien nuestro trabajo, creo firmemente que los periodistas necesitamos la suficiente especialización, no me canso de decirlo, para tener con quién contrastar esa información. Necesitamos referentes que nos ayuden. Eso exige investigadores que estén dispuestos también a hacer ese papel, a colaborar con nosotros, a ayudarnos a ser escépticos, porque entre todos conseguiremos una información de salud de mayor calidad. En este sentido, me gustaría introducir una reflexión sobre las destrezas que debería adornar a quien desde el periodismo quiera informar sobre salud, a quienes visitan con una grabadora el país de la ciencia y, en concreto, la provincia de la salud. Además de la preocupación general del oficio, saber mirar, saber contar, saber ordenar, este periodista debe repetir siempre, hablando de salud, debe repetirse que debe ser prudente. La prudencia ha de ser su bandera al informar sobre hallazgos relacionados con la salud. Prudencia al curar el cáncer, prudencia al encontrar tratamientos contra el Alzheimer, prudencia con cada nuevo tratamiento, prudencia al saltar de la placa Petri al ratón y del ratón al humano. Porque si hacemos caso de lo publicado y de lo inducido a publicar, ya no debe quedar un solo ratón con Alzheimer, pero la verdad es que aún muchos humanos lo padecen. A mi juicio, y para ayudar a esta prudencia, el periodista que escriba o hable de estas cuestiones debe, en primer lugar, ser capaz de interpretar la estadística, que es una herramienta muy habitual en las informaciones sobre salud. Por eso, me voy a permitir ofrecer ahora unas recomendaciones de primera necesidad, porque ya sabemos que en el ámbito de la salud apenas hay certezas, todo son probabilidades, y una de las funciones básicas del informador es precisamente explicar esa incertidumbre. Ya sabemos, hablábamos hace un momento, que el periodismo convive mal con la incertidumbre. Por eso traigo aquí estas 5 cautelas. A ver qué les parecen. Cautela número 1. La información preliminar es eso, información preliminar. Ojo con la información de los congresos, a los que les suele quedar mucho hasta llegar a los pacientes. Por eso hay que poner mucha atención al leer los comunicados de prensa. Las exageraciones son frecuentes, y no solo en los comunicados que vienen de la industria, también en los de los centros de investigación y, desde luego, de las universidades. El hecho de que las redacciones se estén quedando sin periodistas especializados es otro problema añadido a todo esto. Esta cautela tiene que ser puesta en estado de alerta especial en los congresos médicos. Un periodista poco avezado no distinguirá adecuadamente que eso es un congreso en el que de lo que se habla son de cuestiones preliminares. Los congresos, las investigaciones son para eso, y puede pasar un plazo largo que se convierte en un plazo infinito para el paciente desde que se habla de un resultado en un congreso hasta que se puede encontrar en una farmacia. Cautela número 2. El periodista no es un loro ni un altavoz. Así que hay que buscar el trabajo original, hay que leerlo, hay que entenderlo, que no es fácil, hay que pedir explicaciones a una fuente fiable si se necesita, que seguramente sí. Y luego hay que contarlo a los lectores, pero hay que contarlo a los lectores, no a la fuente. No escribimos para médicos, escribimos para pacientes, que deben entender de qué se habla. Es preciso eliminar del reportaje la jerga en la que están los datos y escribir pensando que el artículo lo va a leer alguien en el subte. Para poder hacer caso de esta cautela, el periodismo necesita sentido común, casi más que conocimiento, que también. Sobre todo, como decía antes, necesita más agenda que bibliografía, más contactos que vademecums. Por eso, también es importante la especialización, porque solo sobre la base de una historia como periodista especializado uno tendrá los contactos suficientes para poder contrastar, cuando sea necesario, que insisto, creo que lo será siempre, la información que llega en una nota y que podría parecer demasiado optimista. Cautela número 3. Ojo a los titulares. Titular es un arte peligroso, pero lamentablemente en el mundo de los 140 caracteres el titular es lo único que muchas veces los lectores van a ver de la noticia. Padecemos en la comunicación la enfermedad del clica o muere, y eso lleva a titulares exagerados, en el mejor de los casos, o directamente falsos o engañosos. Es necesario que en el titular quede claro, por ejemplo, que se trata de un ratón donde ha tenido éxito la terapia y no de un humano. Esa cautela
habrá de ser tenida en cuenta también por los jefes de la redacción, que son, en muchos casos, quienes ponen efectivamente los titulares. Cautela número 4. Prestar atención a los errores estadísticos de los artículos publicados en revistas revisadas por pares. Un trabajo realizado sobre este tipo de artículos, publicados en el British Medical Journal, que es una de las 5 grandes revistas médicas, encontró errores en los datos en 1 de cada 4 artículos. Artículos, insisto, publicados en revistas revisadas por pares. El porcentaje de errores, que parece alto, es todavía más alto en Nature, una revista que no hay que decir cuál es. El 38% de los artículos publicados en Nature tienen errores estadísticos. ¿Eso nos exige a los periodistas ser más estrictos que los revisores por pares a la hora de publicar esos resultados? Pues a lo mejor. En ese aspecto, sin embargo, la cautela es complicada. Si el santo Nature o el santo Lancet publican algo, es muy arriesgado ponerle peros. Y parece raro que sea más cauto el periodista que el editor de una de estas publicaciones. Por tanto, doble cautela. Fuentes, contrastar la información y, como siempre, usar el sentido común. No tiene el mismo impacto en los lectores una noticia de algo próximo que de algo muy alejado. Es decir, más cautela al curar el cáncer que al contar un estudio epidemiológico sobre una enfermedad que asoló a los egipcios que construían la pirámide de Keops. Cautela número 5. Contexto. Contexto. Después de todo, el periodismo es eso, contexto. Lo que ayuda a entender, como escribe un periodista español que citaba esta mañana, Gonzalo Casino, dice: en la información científica, el contexto es fundamental. Sin contextualizar los resultados de una investigación, el estudio en cuestión no deja de ser una anécdota. Podemos entender la investigación como una conversación continuada, como una discusión coral a lo largo del tiempo en la cual unos investigadores replican a otros, se respaldan o se desdicen con sus respectivos estudios. Un estudio sería, pues, como una frase en medio de una conversación, de modo que para entenderla debidamente hay que conocer de qué están hablando los investigadores y qué han dicho. El periodista debe, por tanto, informar de la conversación, del contexto en el que se realiza el estudio en cuestión. Y para ello no solo tiene que hablar con los protagonistas de ese estudio, sino también con fuentes independientes que ayuden a contextualizar los nuevos resultados. Esta cita me lleva a recomendarles otra publicación también de nuestra página web de la Asociación Española de Comunicación Científica, una publicación que se llama Bioestadística para periodistas y comunicadores, un trabajo que hicimos con la Fundación Esteve, en la que unos expertos hablaron de este asunto y allí contamos con detalle todo lo que se dijo. Yo creo que es una publicación que se puede bajar gratuitamente en un PDF y que es interesante para quien quiera acercarse a esta cuestión. Pero me gustaría añadir una cautela más, la número 6. Ojo a los genes. Lo ideal para escribir con cautela sobre genes sería, ya lo he recomendado esta mañana y lo vuelvo a recomendar, el libro de Murkilli, Siddhartha Murkilli, El gen, una historia personal. Explica qué es lo que creemos ahora de los genes y cómo ha ido cambiando la visión que de ellos hemos tenido desde Mendel. Porque, como dice el historiador mexicano de la ciencia Carlos López Beltrán, la idea del gen se ha evaporado. La idea del gen para cada cosa y cada función, dice Murkilli, no tiene ningún sentido. Hablar del gen de la inteligencia, como del de la fibrosis quística, del de la homosexualidad, como del de los ojos zarcos, es un disparate en el que en cierta medida nos hemos acostumbrado a vivir. Es un comodín informativo que no solo no resuelve nada, sino que emite mensajes erróneos. La epigenética, la influencia del medio en el medio celular, en el que se termina por completo cómo se expresan los genes, se determina cómo se expresan los genes y qué función realizan, es básico. El genoma humano, ese maravilloso mapa del tesoro, ha resultado no ser como predecía James Watson, el de Watson y Crick, WC, un sencillo manual que nos iba a permitir curar miles de enfermedades con eficacia. La lección del proyecto Genoma, dice Murkilli, es que ha resultado mucho más complejo de manejar y de comprender de lo que se pensaba. Es una cita conocida la de que en nuestro trabajo periodístico la única ética verdadera es el uso correcto de las fuentes. Así que voy a decir un par de cosas sobre ellas. Si hacemos caso a lo que dice el lema periodístico de Lester Markel, lo que ves es noticia, lo que sabes es conocimiento,
Lo que sientes es opinión. ¿Cómo debemos hacer nuestro trabajo? Es decir, de estas delicadas cuestiones de las que hablamos, en informaciones sobre salud tan cercanas a la gente que puede hacerle abrigar esperanzas infundadas o sumirse en peligrosas depresiones, ¿a quién tenemos que hacer caso los periodistas? El problema de la credibilidad de las fuentes es una de las piezas angulares de la información en general y cobra aquí una especial relevancia. En muchas ocasiones las informaciones son, si no contradictorias, al menos no congruentes. Un hallazgo, un desarrollo, un sistema no puede ser al mismo tiempo bueno y malo. ¿O sí? ¿Cómo se enjuicia una noticia? Pues la respuesta, en mi opinión, es como la que apareció en un anuncio en un pequeño pueblo, un periódico de un pequeño pueblo de Pontevedra. Un ciudadano quería vender su motocicleta e insertó el siguiente anuncio en un diario de pequeña tirada: vendo motocicleta, no por necesidad, sino por razones que podré explicar personalmente. Está en perfecto estado. No sirve para ir a Madrid o a Barcelona, pero sí para ir a Vigo o a La Coruña. Y es que cada cosa tiene su cosa. Bueno, pues efectivamente cada cosa tiene su cosa. La lección de este señor yo creo que es válida. Los periodistas, los informadores, para distinguir con precisión a quienes están al pie del cañón de la noticia diaria, de quienes se dedican a la opinión o a la divulgación o a este tipo de cosas, no debemos ser ni vendedores ni patrocinadores, ni tenemos que ir otorgando marchamos de bondad o patentes de corso. Tenemos la obligación, eso sí, de contrastar la información y, desde luego, de otorgar la importancia adecuada a cada una de las fuentes. Hablábamos antes del escepticismo y del sentido común, y es que, pese a los errores detectados, no puede ocupar en una información el mismo lugar la opinión del científico que acaba de publicar un artículo en Nature, por ejemplo, de la de quien, manteniendo un criterio distinto, no ha publicado nada en ningún sitio. Es preciso tener algunos referentes que permitan jerarquizar la información para evitar que, en una noticia sobre la llegada de un vehículo a Marte, en el titular aparezca la opinión del astrólogo y en el último párrafo la del astrónomo. O dar el mismo crédito a una medicina basada en la evidencia que a la homeopatía, porque cada cosa tiene su cosa. En todo el mundo de la información es esta, insisto, una cuestión importante, pero es especialmente importante en ciencia y sobre todo en salud. Para los periodistas, yo creo que es indispensable tratar con cuidado exquisito las informaciones de este campo. Uno puede decir con mayor alegría cosas en otros sectores, pero no en este. Por supuesto, creo que debe ser una responsabilidad compartida entre los periodistas y las fuentes. James Watson, volvemos a él, de quien describió hace más de medio siglo la estructura del ADN, dijo en 1996, en plena euforia genómica, que el gen del cáncer de mama había sido localizado y que en 2 años habría cura para la enfermedad. Era una fuente fiable, era premio Nobel, pero había que manejar con cuidado y con sentido común esa información, porque aquí estamos, con mejores terapias, con mucho mejor expectativa para ese cáncer, pero no por esas razones. Una fuente interesada, pero insisto, no creo que haya fuentes que no lo sean, siempre tratará de arrimar el ascua a su sardina, de hacernos creer que su descubrimiento solo supone ventajas. Es necesario tener referentes capaces de ofrecernos a los periodistas opiniones basadas en informaciones que estén lo más cerca posible de la objetividad. El mundo académico es sin duda donde hay que buscarlas. Es el lugar en el que esas fuentes están y el que nos permitirá poner cada cosa en su sitio, aunque no es una tarea sencilla. No lo es, entre otras cosas, porque el concepto periodístico de la rapidez choca con mucha frecuencia con las cautelas, esta vez, de los médicos y con el criterio de veracidad. No se puede, dicen a veces los técnicos, dar una opinión concreta que sea al mismo tiempo rápida y con absolutas garantías de verosimilitud. Siempre hay cabos por atar, siempre hay que hacer comprobaciones posteriores, siempre hay que repetir la prueba a las 48 horas. Pero eso no invalida que no haya que dar una respuesta, porque el periodista tiene que hacer su información esa misma tarde y tiene que hacer el cierre. No se pide
que a los 3 minutos de que pase algo se tengan ya todos los datos y se esté en disposición de ofrecerlos, pero sí debe darse la información que se tenga, sujeta siempre a resultados posteriores e investigaciones más detalladas, porque si no se hace así, siempre se pensará, con razón o sin ella, que se trata de camuflar algo, de encontrar datos que permitan rebajar la importancia de un suceso concreto. A nadie le gusta sacar al aire sus vergüenzas y siempre se juega con la esperanza de que nadie se entere de que ha pasado algo que no es bueno contar si lo que ha pasado no es positivo. Pero eso es cada vez más difícil y, por lo tanto, siempre es mejor ir por delante de la noticia que por detrás. No solo en casos concretos, sino que se consigue así crear un clima de confianza con los mediadores a los que antes hacía referencia, que siempre resultará positivo. La confianza genera credibilidad, aunque implica también que hay que estar siempre detrás del teléfono. No es posible invocar la confianza con las maduras y desaparecer con las duras. Es más, solo estando presente en las duras será posible obtener confianza en las maduras. A mi entender, la primera necesidad de un periodista es contrastar la información con referentes objetivos, como ven, lo digo todo el rato, que sepan, cuando uno no es capaz de hacerlo debido a la especialización, la complejidad de la noticia, y que ayuden a situar esa información dándole el valor que le corresponde, porque las informaciones que aparezcan en los medios, en el conjunto de todos ellos, son las que van a ayudar a conformar la opinión pública sobre cualquier cuestión. Ya sabemos que no es lo mismo la opinión pública y la opinión publicada, pero creo que hay una cierta relación entre ellas. Y si es cierto que ninguna batalla decisiva de la contemporaneidad puede producirse fuera de los medios ni de las redes, todo esto cobra especial importancia. Los referentes, decía, tienen una importancia considerable a la hora de saber colocar una información en el lugar que le corresponde y, en general, sea cual sea, la noticia científica siempre tiene partidarios y detractores, excepto que se trate de avances en la medicina fuera de la órbita de la biotecnología. El de la biotecnología, como decía antes, es un caso paradigmático que también nos va a servir para ilustrar la influencia de los medios en la creación de opinión pública. Por lo que se refiere a las fuentes en este campo, encontramos opiniones contradictorias incluso en el mundo académico. En términos generales, no tienen la misma opinión con frecuencia los investigadores de un laboratorio que los investigadores, que también los hay, que trabajan, por ejemplo, en asociaciones conservacionistas. Son asociaciones que en general gozan de gran prestigio como fuente de información, aunque en cierta medida decreciente, según detecto entre los periodistas que hacen información de este tipo. También debido probablemente a que si se anuncia mucho que viene el lobo y el lobo no viene, se pierde credibilidad, las fuentes pierden credibilidad. Por eso, volviendo a la cuestión de las fuentes, que como ven resulta casi obsesiva, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los productos genéticamente modificados, se ha producido una batalla en los medios muy considerable en la que, al final, ¿con qué carta nos quedamos? ¿Quién está ganando la batalla? ¿Qué debemos hacer los periodistas? ¿A quién hacemos caso? ¿Somos siempre completamente equidistantes? ¿Tenemos que reflejar todas las opiniones? ¿Tenemos que tener sesgos? Son cosas que se publican en sitios a veces más prestigiosos, a veces en menos, pero que están publicadas. Tenemos, pues, que los periodistas buscar como Diógenes a quien nos dé la información veraz que, insisto, suele ser en el mundo académico. Porque es un problema más al que tenemos los periodistas con frecuencia a la hora de cerrar una información. Hay algo que no es fácil de entender para quien escribe un artículo durante 6 meses y tiene un plazo de cierre bastante considerable. Los periodistas trabajamos con plazos de cierre de horas y tienes que tener tu artículo cerrado en unas horas, y si tu fuente no te lo ha contado, vas a recurrir a otra fuente que te lo cuente. Y con frecuencia ese ha sido precisamente uno de las grandes ventajas con las que han contado las asociaciones conservacionistas, que siempre han sido muy ágiles y muy capaces de dar respuestas a las preguntas que se les pedían, mientras que desde otros ámbitos se tardaba más. Y al final, la información que aparece es la información que tú tienes y que has podido dar en cada momento. Por lo tanto, yo creo que es importante ser muy ágil a la hora de contestar a las preguntas. Porque
hasta aquí he hablado del trabajo de los periodistas, de cómo ha de ser, de las cautelas, pero querría decir algunas palabras también sobre quienes deciden desde las administraciones, desde la universidad, desde las empresas, cómo se debe afrontar la comunicación. Y lo voy a hacer con los 10 puntos que considero básicos. Como soy un asiduo lector del Quijote, me he permitido pedirle la ayuda a Sancho Panza para traer de ese costal de refranes algunas sentencias que nos ayuden a entender estos 10 puntos clave. Primero, convertir la información pública en objetivo estratégico. Esta es la forma de empezar a poner ladrillos para construir la credibilidad. La información al público no puede ser la eterna asignatura pendiente ni la molesta obligación que únicamente preocupa a los que mantienen la relación con los medios de comunicación. Debe formar parte de los objetivos estratégicos y la organización al completo se tiene que implicar en ella. Digamos que en casa llena, pronto se guisa la cena. 2. Valorar las actividades informativas desde el punto de vista social. Los intereses del público no tienen por qué ser acordes con la trascendencia de los sucesos. No tiene sentido informar con todo detalle de aquello que no tiene demanda informativa y ser parco o evasivo en la respuesta concreta de aquello que sí lo tiene. Si se da una información variada sobre asuntos poco interesantes y se omite la información cuando se pregunta sobre cosas concretas, se habrá arado en el mar. Nunca se hace más verdad que en estos casos aquello de que haces 100 y no haces una, y como si no hubieras hecho ninguna. 3. Adelantarse a los acontecimientos. Siempre es preferible difundir la información antes de que ésta se convierta en noticia. Eso es informar. Lo otro es defenderse. Hay que tener en cuenta que cuanto más especializado sea un asunto informativo, más difícil resulta que la institución de referencia salga airosa. En cuestiones de salud, en las que aparentemente todo el mundo sabe porque todo el mundo tiene una, en las que hay tantos interlocutores y tantas fuentes, se asume con frecuencia que la versión oficial de las cosas nunca será verdaderamente independiente, creíble, completa o transparente. Por lo tanto, a quien madruga, Dios le ayuda. 4. Profesionalizar el Departamento de Información con expertos en comunicación. La comunicación es una ciencia, pero sobre todo es un oficio. Por tanto, los profesionales de esta especialidad son los que por propio oficio mejor entienden las necesidades externas y los que pueden también tomar el pulso interno y establecer las directrices de la información. Zapatero a tus zapatos. 5. Nunca evitar una respuesta. Cuando una fuente informativa se enfrenta a un medio de comunicación, debe estar preparado para las preguntas más interesantes y para las más raras, sabiendo que no es posible dejar ninguna sin respuesta, aunque la respuesta sea compleja o, en último caso, sea que no se conoce la respuesta. Cada día tiene su afán y no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. 6. Convertirse en foco emisor de información en situaciones de normalidad, no solo en situaciones de crisis. Existe una cierta y peligrosa tendencia a pensar que lo mejor que le puede pasar a uno es que no se hable de él. Pero, sin embargo, yo creo que es necesario tener abiertos y engrasados los canales de información constantemente. Las instituciones siempre tienen que estar en posición de ofrecer información. Más vale un toma que 2 te daré y a Dios rogando y con el mazo dando. 7. Asumir la información como una actividad necesaria y una responsabilidad social. Las instituciones, sobre todo las públicas, pero también las demás, no informan porque sean generosas o porque sus dirigentes son abiertos. Informan porque es un deber, una obligación legal, una actividad inexcusable. Estar informados es un derecho de los ciudadanos, no es un regalo del poder. ¿Qué es o qué no es noticia, qué interesa o no a la población, no es algo que se pueda decidir en la mesa de dirección de un organismo, sino que es algo que afecta más a los profesionales de la información, que son quienes conocen la realidad de las noticias, de sus medios y de sus lectores, oyentes o espectadores. Cuando a Roma fueres, haz como vieres. Es más que una sugerencia amable, una exigencia en este caso. 8. No tratar de medir el resultado por el tamaño de la noticia o por el titular. Existe esa tendencia habitual. Mides el éxito o el fracaso de la política de comunicación por el número de titulares, siempre que sean favorables, por los centímetros cuadrados que ocupa en el periódico, los ratos en los minutos de radio o los segundos de televisión. Eso demuestra una corta y cicatera visión de algo que necesariamente ha de ser pensado a largo plazo. Pan para hoy
y hambre para mañana es una estrategia equivocada. 9. Aceptar que las buenas noticias no son noticias. En un medio de comunicación el tiempo y el espacio son bienes muy escasos, son los más escasos y por lo tanto son los más apreciados. No se suele informar de lo que va bien, de lo que se considera rutina, de aquello que no es llamativo o sorprendente. Es normal, por tanto, que las cosas que salen bien todos los días no sean motivo de interés. Lo que para unos es trapo, para otros es bandera. 10. Considerar que el binomio prisa-rigor no siempre ha de resolverse a favor del segundo concepto. Una información a tiempo suele neutralizar una información sensacionalista, pero la idea periodística de la rapidez choca con el criterio de la veracidad. No pueden ofrecerse una información veraz y rápida, dicen algunas veces, pero siempre es posible dar una información concreta y específica, porque de lo contrario se levantará un muro de sospechas sobre el supuesto ánimo de ocultar la verdad o de camuflarla. Más vale llegar a tiempo que rondar un año. Es importante, en todo caso, tener los mimbres adecuados, aunque lo primero es querer hacer la cesta. Si las organizaciones no creen de verdad que tienen la obligación de informar, si se esconden, si consideran que hay cuestiones sensibles que la sociedad no puede entender, da igual que haya o no gabinete de comunicación. Ya se sabe, buen corazón quebranta mala fortuna. Con estos mimbres, con estas cautelas por parte de los periodistas y con la disposición adecuada por parte de las instituciones, quizás sea posible hacer un buen periodismo de salud y quizá consigamos que, además de suficiente, la información sea de calidad. Luego será necesario que te paguen por ello, pero esa es otra historia. En todo caso, lo más importante es no perder de vista nunca que este oficio, para algunos el oficio más bello del mundo y para otros uno más, se define también con el verso del soneto del poeta José García Nieto, en el que decía que periodismo es tomarle el pulso al mundo en cada instante. Una buena metáfora médica sirve, por tanto, como colofón. Que quienes estamos tomando el pulso al mundo en cada instante, no olvidemos nunca cuál es el objetivo final de nuestro trabajo: contar de manera clara y jerarquizada al paciente lector cómo está él y cómo está su entorno. Ese es nuestro trabajo, así que hagámoslo bien. Muchas gracias.